Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Yo soy Federico Montero y me acompaña Kiara Carro. ¿Cómo estás, Kiara? Muy bien, ¿y vos, Fede? Bien, muy bien. Acá estamos preparados para una nueva entrega de Tercera Posición. Más o menos va a durar una hora de conversación, como siempre, tratando de buscar el rumbo político de nuestro país, que parece ir a contramano del mundo, como decimos siempre, sobre la política exterior argentina, pero también fundamentalmente tratando de entender los procesos políticos de otro país. De la región desde nuestra mirada. Como saben, nos pueden seguir por las redes sociales de EVA TV. EVA en vivo en Twitter, TikTok. Sí. YouTube y Instagram. Te faltaba Instagram. Sí, la más importante. Sí, la más importante. Después de YouTube. Algunos dicen que es la más importante. Y también tenemos una página, evatv.com.ar, donde las personas pueden suscribirse y colaborar con esta hermosa iniciativa. Bueno, el día de hoy, para ir al grano, nos vamos a meter en un tema que combina la coyuntura, porque es un tema de actualidad, con la reflexión sobre un proceso político que lo sentimos muy hermano desde el campo popular en la Argentina. Que aparte estamos cerca, literalmente cerquita, del otro lado de la costa. A una hora en barco. Exactamente, del otro lado de la costa del Río de la Plata, que tiene que ver con los hermanos y hermanas orientales, los hermanos del Uruguay, que están atravesando en esta coyuntura particular un escenario electoral que podría significar nada más y nada menos que el regreso del Frente Amplio al gobierno. Exactamente, el 27 de octubre se van a dar las elecciones presidenciales en Uruguay, donde se disputan básicamente dos modelos de país, que es el del neoliberalista oficialista de la calle Pou, del Partido Nacional, que ahí tenemos a Álvaro Delgado como representante de ese partido, y el Frente Amplio con Yaimandú Orsi. El Frente Amplio se reorganizó, está buscando volver al poder tras 15 años, fueron 15 años de gobierno del Frente Amplio, 5 de la calle Pou, y ahora están buscando volver al poder, capitalizando un poco el descontento que está dejando el gobierno de la calle Pou, ¿no es cierto? Más que nada con las cuestiones que tienen que ver con desigualdad social, corrupción, redistribución de la riqueza, que es capaz su mayor problema. Así es. Y retomando también un sendero de construcción política que el Frente Amplio comenzó a comienzos de los años 70, cuando fue fundado en un contexto donde distintas expresiones de partidos de izquierda se articularon en un espacio común allá por 1971. Esa construcción política les permitió transitar la dictadura en Uruguay, donde fueron perseguidos los compañeros y las compañeras militantes del Frente Amplio, que tenía como característica que distintas vertientes de los partidos de izquierda e incluso sectores de los partidos tradicionales del Uruguay se articulaban en función de un horizonte político distinto a la luz de lo que eran las luchas de los 70, la profundización política, la necesidad de pensar un horizonte de transformación estructural, ¿por qué no revolucionario de nuestras patrias chicas, con un horizonte también muy vinculado con el ideario de la patria grande. Recordemos, Frente Amplio abreva también, entre otros, en el pensamiento artiguista. Y en ese contexto de surgimiento, luego con la recuperación de la democracia, el Frente Amplio decide participar activamente de la vida política y electoral del Uruguay, marcando una diferencia muy grande respecto de cómo se iban alternando en el gobierno de Uruguay el Partido Colorado y el Partido Nacional, los dos partidos tradicionales, que fueron poco a poco pareciéndose más a la hora de ejercer el gobierno, porque su programa cada vez estaba más subordinado a la hegemonía neoliberal de finales de los 80 y durante todos los 90. Cualquier similitud con lo que aconteció con la realidad en la Argentina no es meramente coincidencia, pero la irrupción del Frente Amplio significó la posibilidad de pensar una alternativa para el Uruguay, de recoger demandas históricas que habían sido postergadas. Esta idea que está instalada de que Uruguay es un país más o menos igualitario, levemente ondulado, bueno, el Frente Amplio se encargó también a lo largo de su historia de mirar esas desigualdades estructurales, de ponerle voz y representación política a todas esas demandas que habían sido históricamente postergadas, y llegó al gobierno nacional, como bien vos decías, después de haber ganado la Intendencia de Montevideo de la mano de
de Tabaré Vázquez, quien fue el primer presidente del Frente Amplio, a quien lo sucedió luego nada más y nada menos que el Pepe Mujica. Bueno, justo se te iba a decir porque el Pepe Mujica resulta como una figura, un líder muy trascendental justamente en el Frente Amplio. Y tenemos un video para ver de él en el acto del MPP, que fue el día... Fue el sábado pasado, creo, y volvió a ser presente en la recta final de la campaña cuando no había estado tan presente producto de una situación médica que lo tenía, digamos, alejado de la cancha. Pero lo miramos. Lo vemos. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Está Yamandú, está Pacha, hay miles. Y otros que esperan, y otros brazos jóvenes, porque la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer, que es mi doctora. Bueno, el PP es obviamente un respaldo de la candidatura de Yamandú y también se lo ve queriendo convocar un poco a las juventudes, ¿no? A ese sector capaz más progresista. Y también habla él de este enfoque de la importancia de repensar las políticas sociales. Sí, aparte es un símbolo para la militancia, por su trayectoria, por lo que ha hecho, su presencia en la recta final del proceso electoral sin duda le pone ese plus de mística, de convocatoria, pero también su reflexión sobre el carácter colectivo del proceso del Frente Amplio cuando dice que lo mejor que él se puede ir tranquilo porque sabe que queda una barra mucho mejor que la que ellos armaron. Y hablando de una barra con protagonismo político, es momento de darle la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy, que es nada más y nada menos que Sandra Lasso. Bienvenida, Sandra, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, para mí es un gusto porque además acaban de hacer una síntesis muy clara de lo que ha sido un proceso muy intenso, pero además lo primero que dijeron al comienzo, somos casi lo mismo, realmente lo siento así, nos tocó vivir con mis padres parte del exilio allí en el barrio Flores de la ciudad bonaerense y bueno, nos tocó ir al colegio allí durante un año y realmente cuando cantábamos el himno nacional argentino, por un lado sentíamos la profunda emoción de no poder estar bajo nuestra bandera, pero también un hermanamiento real que era el de esa Argentina solidaria que nos acogió con tanto amor. Así que realmente siento mucho cariño y un poco de pertenencia también al país hermano. Bueno, un gustazo, Sandra, y comentarle a la audiencia que Sandra, además de su larga trayectoria militante, política en la izquierda uruguaya, en particular dentro del movimiento de participación popular, es senadora nacional por el Frente Amplio, y bueno, tiene un vínculo muy grande con la Argentina y además ella es artista y cantante de tango, porque hay que decirlo así, también es un talento no solo para la política, sino que nos comentaron también que tenés un gran talento artístico, Sandra. Sí, alguien muy generoso, en realidad nos apasiona el tango, hace muchos años que lo abrazamos y bueno, nos hemos dedicado a investigar un poco y bueno, últimamente con poco tiempo para practicarlo, pero siempre hay un espacio allí porque además nuestro Frente Amplio no concibe
el proyecto político con la cultura de lado. Tenemos que involucrarnos siempre en todo lo que concierne a la cultura. Y vaya si el tango es parte de la cultura rioplatense, así que sí, también Totalmente. transitamos ese camino. Bueno, Sandra, para entrar en tema, te queríamos arrancar preguntando cómo estás viviendo esta recta final de la campaña presidencial. Hay mucha emoción puesta en juego, muchas expectativas respecto de lo que pueda acontecer el domingo, con una primera vuelta electoral donde el Frente Amplio aparece como favorito. Sí, creo que vale la pena recordar de dónde partimos, ¿no? Nosotros en 2019, cuando se da la elección y el último tramo de lo que fueran 15 años de gobierno progresista en nuestro país, de avance en materia de derechos, en materia sobre todo de redistribución de la riqueza, se da esa circunstancia en la cual el Frente Amplio pierde e inmediatamente yo tengo muy vivas lo que fueron las palabras en un acto casi que de despedida, porque ya estaba aquejado de una grave enfermedad, del compañero doctor Tabaré Vázquez, que en una tribuna en su barrio de La Teja nos recitaba de pe a pa aquel poema de Benedetti, de No te rindas, ¿no? Aquel, aunque el frío queme, no te rindas. Y realmente yo creo que la militancia frente amplista, pero también la dirigencia y fundamentalmente la conducción política que estaba prácticamente renovándose también en ese momento, lo tomó absolutamente al pie de la letra. E inmediatamente comenzamos un proceso de autocrítica, un proceso de autocrítica activa, porque podíamos habernos sentado y hay varias experiencias en el mundo de lo que son las autocríticas en momentos en que, bueno, no dejamos pasar ni un minuto y podíamos haber caído en la tentación de autoflagelarnos y no avanzar. Yo creo que el Frente Amplio hizo lo mejor que podía hacer. Se reagrupó y salió a recorrer absolutamente todo el país, pero no para juntarse exclusivamente con la militancia o con los votantes de la izquierda. Muy por el contrario, lo que hizo fue reunámonos con la sociedad, esa que cambió el voto, esa que nos había dado la confianza en 2006 y durante el término de 15 años, y preguntémosle, bueno, ¿cómo nos ven? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí obtuvimos realmente, mirá, hicimos un recorrido que no ha parado. Yo creo que ha sido intenso todo esto porque pasamos 4 años y medio, 5 años recorriendo el país y de allí salieron los insumos para dar un viraje en lo que había sido cierto alejamiento fundamentalmente de la dirigencia o de los cargos de institucionalidad política en relación a la gente, en relación al representado, al que te coloca en los lugares de responsabilidad política. E inmediatamente incorporamos y créeme que nos dijeron cosas muy duras en algún momento, porque vos estás en la dinámica del trabajo, no paramos de trabajar nunca, pero muchas veces se focaliza ese trabajo en lo técnico, en lo institucional, dentro de lo que puede ser una torre ejecutiva o un parlamento nacional. Y en realidad lo que nos dimos cuenta es que nuevamente el Frente Amplio nos daba, y la sociedad uruguaya nos daba una lección. El Frente Amplio surge hace 54 años como una necesidad del colectivo pueblo que veía que estaba siendo relegado por las grandes oligarquías, por unos procesos que no favorecían a las grandes mayorías. ¿Y qué pasa? Nosotros nos damos cuenta frente a esa crítica de que había habido un alejamiento, con la mejor de las intenciones quizá, pero había habido un alejamiento y el pueblo lo notó y castigó, fíjate que nosotros perdemos la elección frente a la coalición, que también fue una innovación, por unos 30.000 votos. También debo decirlo, tenemos una democracia muy sólida, nuestros procesos han sido muy sólidos y eso hace que nadie haya cuestionado esa legitimidad, ese resultado legítimo de la gente que sintió que había sido de alguna manera desviado el camino. No por corrupción, no por actos de corrupción, sino por sentir que ya no estaba realmente cumpliendo la función que debía cumplir, más allá de que hoy entendemos también de que es necesario de que aquellos cambios, aquellos procesos
en materia de derechos deben ir sí o sí acompañados por la gente. Sandra, ¿y qué país les dejó la calle Pou? Porque, bueno, acá se lo ve como una figura muy mediática, que se hace el canchero en los medios y demás. Incluso analizando encuestas, pareciera ser que él tiene mejor imagen que su gobierno. Pero nosotros hemos visto un proceso de retroceso importante en materia de derechos, la movilización de la sociedad uruguaya, por ejemplo, cuando fue el tema de la ley de urgente consideración. ¿Qué balance hacen y qué desafíos les deja esto para una eventual recuperación del gobierno? Mira, es así desde el punto de vista comunicacional, ha sido un gran comunicador, por lo menos hasta cierto punto, logra en determinadas circunstancias, yo pongo de ejemplo la pandemia, fíjate que la pandemia en Uruguay nos llevó casi 7.000 vidas, no podemos decir que hubo un éxito en el manejo de la pandemia, sin embargo, él logró convencer a la gente que así es, ¿verdad?, donde el Frente Amplio durante ese término no votó negativamente absolutamente ninguna de las propuestas que vinieron por el Ejecutivo. Y sin embargo, él anunciaba permanentemente que el Frente Amplio colocaba palos en la rueda. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que pasó fue que la gente se dio cuenta, porque cuando vos abrís la heladera, la nevera, como lo quieras llamar, en realidad hoy lo que tenemos es una ciudadanía y una sociedad que en el 95% perdió poder adquisitivo y no logra recuperar el poder adquisitivo de 2019. Uh-huh. Entonces, eso que fue transitando también se fue deshilachando. El comunicador, que además lo hace casi en una cuestión individual, porque si vos vas a ver las cifras de lo que tiene que ver con el accionar de esta coalición de gobierno, en realidad se fue despedazando. ¿Por qué? Porque en realidad se perdió salario, porque en realidad no se pudo volver de un camino que en realidad sufrió una carestía importante, donde se recortaron derechos, donde además el Parlamento, que en nuestro país es algo realmente importante desde el punto de vista de la representación de la gente, fíjate que fue prácticamente ninguneado y en algunos casos vos hacías referencia a la ley de urgente consideración, una ley ómnibus que en realidad es una herramienta parlamentaria que está en la Constitución, que se puede utilizar. De hecho, el Frente Amplio la utiliza cuando llega en el 2005 al gobierno y tenía 1,5 millones de pobres, de gente que nacía y vivía y seguía su vida bajo la línea de pobreza. Se utiliza para la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, acá este gobierno la trae para meter un sinfín de leyes que modificaban cuestiones de ambiente, cuestiones de derechos adquiridos en materia de género, en materia de la trazabilidad del dinero. O sea, dejaba una puerta abierta incluso para el narcotráfico, si se quiere, donde en materia de trabajadores fue retroceso desde el punto de vista de los derechos adquiridos, no por el Frente Amplio, te estoy hablando de derechos adquiridos desde la época ballista, que tenían que ver con los trabajadores. Entonces, eso es ningunear al Parlamento, porque cuando vos traes una ley de ese porte y no tenés más que 10 minutos, literalmente, para recibir a las organizaciones de los trabajadores que nos pedían a gritos, mirá que hay un artículo que va contra nosotros, a la sociedad civil organizada, que te decía, mirá que hay artículos que van contra nosotros, a los medios de comunicación. Fíjate vos que pasó lo mismo con la ley de medios. Colocan como grave y urgente, por eso nosotros cuestionamos los procesos antidemocráticos que llevó adelante este gobierno. En la ley de medios hace que 3 familias prácticamente, algunas ni siquiera son nacionales, tengan el monopolio absolutamente de los medios de comunicación. Bueno, a los medios del interior de nuestro país, en los cuales lo hablo con propiedad porque trabajé más de 20 años en ellos, no tuvimos oportunidad de escucharlos. Entonces, ese horadar que hace hacia la representatividad es el reflejo de lo que hoy tenemos, pero con la diferencia de que la gente hoy abre la heladera y siente en el bolsillo de que en realidad el derrame anunciado, porque acá hubo una premisa que decía, bueno, vamos a favorecer a los Maya Oro, haciendo alusión a lo que pasa en nuestro país en la vuelta ciclista, donde hay un Maya Oro y después viene el gran pelotón detrás. El pelotón esperó el derrame, y el derrame no vino nunca. Y ese pelotón es el que hoy está cambiando y seguramente va a cambiar la historia el próximo
el próximo... Uy, ¿se cortó? Creo que la perdimos momentáneamente a Sandra, creo que se le desconectó la transmisión del Zoom, estaba muy inspirada. Pero bueno, esto que estaba diciendo ella en relación a la ley de urgente consideración, a nosotros no nos resulta nada extraño porque es una especie de ley de bases. Cuando ella en Uruguay se refiere al problema de la ley de urgente consideración, tiene exactamente la misma naturaleza y finalidad que la ley de base. Acá la recuperamos a Sandra. Bienvenida nuevamente, Sandra. Y justo estábamos conversando respecto de este tema de la ley de urgente consideración, que a nosotros nos resulta muy familiar porque Javier Milei también llevó adelante lo que él llamó la ley de bases, que también era una ley ómnibus que implicaba un conjunto de transformaciones en un paquete muy amplio de temas, que básicamente le daban una llave, le dieron porque está vigente, para transformar un montón de cosas salteando al Parlamento. Es decir, estas experiencias de la derecha en la región tienen este componente de sustraer la capacidad de decisión, concentrarla en el Poder Ejecutivo para evitar, digamos, el debate público y la concertación en el caso parlamentario. Así que bastantes similitudes con esto que vos venías relatando. Y te quería preguntar, porque también la discusión sobre la ley de urgente consideración fue en Uruguay la oportunidad para que la sociedad se organizara en el rechazo a esa ley de urgente consideración, en lo que fue, bueno, la juntada de firmas contra la ley, y luego la posibilidad del plebiscito, que hay que decir que en la cultura política uruguaya el plebiscito es algo fundamental, muy usado. En la Argentina se usa poco, pero en Uruguay ha habido históricos plebiscitos a lo largo, en la transición democrática, uno muy importante en el 85, luego con las privatizaciones fueron sujetas también a plebiscitos, y siempre triunfa digamos, la opinión ciudadana, digamos, ¿no? Ha habido idas y vueltas con los plebiscitos en Uruguay, pero bueno, en este caso se logró un programa para ir contra la ley, y aunque el plebiscito no se ganó, la conciencia política es la que hoy le permite al Frente Amplio estar liderando las encuestas para que haya un cambio político. ¿Es más o menos así, Sandra? Sí, absolutamente. Primero que nada, estas formas de gobernar las hemos visto porque son parte y producto de una estrategia que yo creo que va mucho más allá incluso de Latinoamérica, ¿no? Y que, bueno, es esto que este surgimiento de las derechas o de los omnipotentes a partir del descreimiento de lo político, cuando en realidad nos hablan de casta muchas veces. Aquí también tenemos algunos personajes que terminan siendo realmente los embanderados, en todo caso, de la casta, ¿no? Porque hacen un discurso contra lo político, pero su aspiración es llegar a la política con una omnipotencia tal que hacen creer en realidad a la gente. Aquí tenemos una empresa importante de chacinados que se llama Catibelli, y nosotros decimos, hacen creer a los chanchos que lo mejor es votar a Catibelli. O sea, hacen creer al que va a ser degollado de que lo mejor es votar al que le va a cortar la cabeza. Y en general la gente, después de procesos dolorosos, porque no te olvides que acá estamos hablando de que los datos de UNICEF hablan de que en el porcentaje de niños que van de 0 a 6 años hubo un aumento del 20% de pobreza, o sea, de niños que están naciendo por debajo del índice de pobreza. Datos irrefutables por parte de UNICEF, y que de alguna manera no son niños que nacen de repollos, nacen de familias y de padres que cayeron en la extrema pobreza. Y eso pasó en estos 5 años. O sea, todo un tema que hubo promesas de campaña de que se iban a solucionar el tema de la vivienda. Lo que hizo fue engrosar los asentamientos, no solucionar el tema de la vivienda, pero además en el medio actos que rayan con la corrupción, en los cuales hay una ministra que dijo, pero hay un cupo que estaba asignado a mí. O sea, que quería decir que ella a dedo podía señalar cuáles eran sus amigos que se iban a beneficiar con algo tan elemental y que está en nuestra Carta Magna, que es el derecho a un techo digno. Entonces, todo esto que parece casual y que muchas veces lamentablemente enamora a los más jóvenes, quizá a los que no vivieron qué pasaba en estos países latinoamericanos cuando no teníamos democracia. O sea, cuando no había política en este país, lo que había eran gobiernos genocidas
que respondían al imperio y de alguna manera tiñeron de sangre joven y desaparecida a nuestro territorio. Yo creo que las fuerzas políticas, en este caso el Frente Amplio, las fuerzas políticas progresistas de izquierda, populares, realmente tenemos la obligación de hacer pedagogía política, primero que nada para consolidar lo que debe ser la unidad. La unidad es lo que más teme la derecha. La derecha, si divide, triunfa. Entonces le tiene un temor profundísimo a lo que es la unidad, en este caso de lo popular o de las izquierdas. Si nosotros consagramos esa unidad en la diferencia, porque somos absolutamente conscientes de que lo que nos beneficia es la diversidad de ideas, no somos una idea homogénea. El Frente Amplio tiene una diversidad ideológica de sectores, una composición de bases que son ciudadanos independientes y una consagración de partidos políticos que lo que hacen es acordar una idea, una columna vertebral, un programa, un accionar, una acción permanente, y eso es a lo que más le teme la derecha y las derechas en general. Y si vos mirás un poco el panorama a nivel mundial, bueno, aquellas fuerzas políticas que hicieron una autocrítica, pero que esa autocrítica la terminamos dando entre nosotros y culpándonos a ver por qué perdimos y no la vemos realmente como conjunto y dialogando con el pueblo en su conjunto, aun cuando te digan cosas duras. Yo que sé, hubo gente que nos dijo, bueno, pero ustedes se encerraron adentro de los escritorios y plantearon buenas leyes, pero después no controlaron que se cumplieran. Fíjate vos, en nuestro país, los peones rurales trabajaban, había un gran poeta, Serafín J. García, que decía, pagando en sancocho de tumba reseca al pobre peón que echa los bofes cinchando. En pleno siglo XXI teníamos peones rurales que trabajaban desde el día hasta la noche. Y claro que el trabajo de campo implica muchísimas horas, pero 8 horas de trabajo y el resto se pagan como extra, ¿verdad? Bueno, tuvo que venir el Frente Amplio para eso. Pero ¿qué pasa? Después no salimos a controlar, no fuimos a la estancia a controlar y a decirle al patrón, mire, está bárbaro, usted es un agroexportador y está muy bien, a la patria le hace muy bien que usted exporte. Ahora, a la gente no me le pague con un pedazo de galleta, pague lo que tiene que pagar. Nosotros cometimos errores en ese sentido. Sobre eso te quería preguntar, la calle Pou no reelige, las elecciones no son consecutivas en Uruguay. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que le esperan al próximo gobierno? Mira, sin duda que uno de los datos que les tiraba hoy, el de la infantilización de la pobreza, porque además es infantilización y feminización de la pobreza. Tenemos muchos niños que nacen en hogares por debajo de la línea, pero además son monoparentales y muchas veces son madres que incluso son captadas. Hoy tenemos un fenómeno que está instalado en toda Latinoamérica, que es el narcotráfico, que tiene armas poderosísimas, que tiene además unas tentaciones muy importantes y que terminan muchas veces captando gente muy pobre, y hoy vemos cárceles inundadas de madres jefas de hogar que agarraron por ese lado porque no tenían forma de conseguir un trabajo. Necesitamos fuentes genuinas de trabajo. Otro es el mundo del trabajo, un mundo que está cambiando. Mientras ustedes y yo estamos hablando en este segundo, está cambiando el mundo del trabajo y lo vemos en las grandes superficies comerciales, donde antes tenías 5 o 6 cajeras y ahora tenés 1 y 5 máquinas. Sí. Lo vemos en el agro, donde antes tenías una estancia con 5 o 6 peones y ahora hay una cosechadora que te hace el trabajo de 5. Entonces, ese mundo necesita imperiosamente del mundo de la educación y del mundo de la formación y capacitación. Por eso, el gobierno actual, fíjate vos, en una excepción de comunicación dice, este gobierno creó 76.000 pesos de trabajo, pero estamos hablando gente que trabaja por un mínimo, un salario mínimo, mientras la canasta familiar está en 4 salarios mínimos. Fíjate con qué vos vas a pagar alquiler, las necesidades básicas si no podés lograr parar la olla. Entonces, el mundo del trabajo es otro desafío y hay propuestas concretas que salieron de ese recorrer que hicimos, porque ahí te quería contar, el Frente Amplio salió con toda su estructura
recorrió todos los departamentos, se reunió con las sociedades de fomento rural, con las agropecuarias, con aquellas, incluso con la Federación Rural, que es una agremiación. Acá se critica desde la derecha mucho a los gremios. Ajá. Los gremios de sindicatos se critican. Ahora los gremios, porque no dejan de ser gremios, la Federación de Hacendados, de gente del agro, también son gremios. Simplemente son gremios de alta alcurnia. Bueno, nos reunimos con ellos y les preguntamos qué les parece, porque ellos también vieron que en alguna medida la política del gobierno del Frente Amplio con respecto al agro no había sido aquel ogro que parecía. Y fíjate vos que estamos en una situación de estancamiento cambiario, y eso también los perjudicó a ellos. Entonces, ¿qué plantea el Frente Amplio? Plantea volver a la redistribución de riqueza, a mejorar la calidad de vida de los que están más jodidos, para que mejoren otros guarismos. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés un país inseguro que no lo arreglás con represión. No lo arreglás. Ahora hay un plebiscito que pretende, en Uruguay el hogar es un sagrado inviolable, no se puede entrar ni con orden judicial en la noche, porque es un sagrado inviolable. Y fíjate vos qué paradoja. Por el puerto de Montevideo, el mismo puerto que este gobierno entregó vilmente a una transnacional por el término de 60 años, o sea, estamos hablando de varios gobiernos hacia adelante, la operativa del puerto de Montevideo, o sea, nacimos como puerto en guerra incluso con el puerto bonaerense, ¿verdad? Así es. Y sigue eso esa competencia. Exacto, del ingreso y de salida de la mercadería que consumen todos los uruguayos, eso se le entrega la operativa a una transnacional. Bueno, nosotros lo que decimos es, necesitamos volver a tener un proyecto absolutamente nacional, pero además con una clara visión integradora. Una clara visión integradora, porque nuestros aliados deben ser nuestros hermanos latinoamericanos. Hasta tanto no logremos eso, no vamos a lograr la tan ansiada respuesta de los tratados internacionales con Europa o con lo que fuere. Primero tenemos que conciliarnos nosotros. Te hago un punto ahí, Sandra, porque entras en un tema que hace mucho a la naturaleza de este programa, que tiene que ver con la política exterior, la política internacional. Está claro que en los últimos años, a partir de que se fue desacompasando el ciclo político entre los principales socios del Mercosur, por ejemplo, así como en los 80 uno podía decir, bueno, los principales socios del Mercosur tenían gobiernos que más o menos iban para un lado, ¿no? Qué sé yo, de orientación más bien socialdemócrata, podemos decir, Brasil, Uruguay, Argentina. Luego en los 90 se alinearon, pero para mal, todos iban medio para el lado del neoliberalismo. A partir de los años 2000, con la llegada de Tabaré en Uruguay, de Néstor Kirchner en Argentina, de Lula da Silva en Brasil, todos se alinearon con una nueva perspectiva de la integración que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Pensarla como una palanca para el desarrollo. Pero a partir de cierto momento eso se desacompasó porque en Argentina, bueno, ganó Macri, entonces ya quedaba medio a contramano de los otros gobiernos. Luego ganó Alberto Fernández en Argentina, pero estaba Bolsonaro en Brasil, y ahora está Lula en Brasil, pero tenemos a Milei en Argentina. Como que se desacompasó políticamente, digamos, la composición de los gobiernos, y además el propio proceso de integración entra en crisis porque, bueno, el mundo va cambiando, hay tensiones derivadas de la competencia estratégica entre las potencias. ¿Cómo estás pensando vos esta idea de retomar la perspectiva de la integración en base a las nuevas condiciones políticas de la región, que no son las que eran a comienzos de los años 2000? Aún con esa complejidad que reconocemos, no podemos desconocerla, tenemos que lograr pensar en colectivo, porque yo creo que le va la vida a Latinoamérica, le va la vida a la región en su conjunto. Y mira, capaz que para sacarlo de la cuestión exclusivamente económica, yo creo que inclusive en otro de los pilares que tiene que ver con un tema complejo, que puede ser la defensa de la soberanía, Ajá. Yo creo que tiene que lograr ser una soberanía latinoamericana. Fíjate que un día sí y otro también estamos escuchando voces que llegan desde el norte básicamente, pero cuando habla el Comando Sur de los Estados Unidos, esta organización, institución, que mira, prácticamente lo ha dicho sin ningún, lo repito porque lo han dicho sin ningún tipo de reparos, o sea, hablan
de nuestros recursos, hablando y mencionando los recursos de Latinoamérica, que sabemos que son y que es un continente riquísimo, en realidad, ¿no? Donde hay minerales, donde además tenemos el granero del mundo. Vaya si entre Argentina, Uruguay, Brasil, no tenemos un panorama para alimentar a cuántos millones de personas en el mundo. Y sin embargo, muchas veces vemos cómo esas riquezas son saqueadas. La única forma de defender esa soberanía alimentaria, esa soberanía de recursos, es a través de una visión que trascienda incluso las visiones políticas encontradas que podemos llegar a tener en nuestro continente. No va la vida, porque si no, nadie va a mirar por nosotros como latinoamericanos si no lo hacemos nosotros en conjunto. Nadie se salva solo por más grande que sea el país o más pequeño, y te está hablando alguien que pertenece prácticamente al país más pequeño de Latinoamérica. Ahora, si no vemos la complejidad, las urgencias y las incertidumbres que tiene el mundo de hoy, que requieren de una vez por todas explorar un horizonte que sea lo más lejano posible para definir rumbos en política exterior, en política económica. ¿Para qué? Para abrir nuevos mercados. No podemos salvarnos solos porque ninguno de nosotros somos islas. Y eso está absolutamente más que comprobado con lo que ha pasado en estos años en los países latinoamericanos. Sandra, hace un ratito hablabas del trabajo que hicieron desde el Frente Amplio con la militancia, ¿no? Volviendo a reconectar con el pueblo. Y comentabas que tuvieron una gran recepción. Bueno, más allá de ciertas cuestiones, una gran recepción. Pero ¿cómo está el clima político y social en Uruguay hoy? Mira, tuvimos... voy a ser poco imparcial capaz en estas horas porque venimos de lo que fue un gran acto en lo sectorial del movimiento de participación popular que integro, lleno de emociones. Yo creo que ustedes saben lo que significa Pepe, ya no para el MPP, sino para el Frente Amplio en su conjunto, y te diría más, para la sociedad en su conjunto. Es una figura que nos trasciende al país, trasciende las fronteras. Y la verdad, nosotros hace poco menos de un año asistíamos todos los compañeros de la bancada a una conferencia que Pepe decidió dar para anunciar que estaba emprendiendo una lucha contra una enfermedad terrible. Y realmente nos bajó muchísimo la moral por lo que lo queremos en lo humano, pero por lo que significa políticamente. El haberlo visto en franca recuperación, en el acto multitudinario, estamos hablando de un acto de un sector del Frente Amplio que concitó más de 30.000 espectadores. Si viera la gente llorando cuando Pepe aparece, hace que perdamos un poco el eje. Pero ayer tuvimos una caravana de todo el Frente Amplio en su conjunto, que empezó a las 10 de la mañana con 7 puntos de referencia de todo Montevideo, y que yo me retiré a las 7 de la tarde. De hecho, estoy como un camarón porque agarré muchísimo y mal sol, pero realmente fue multitudinaria. Y si bien nosotros siempre decimos, bueno, los autos no votan, había mucha gente en la calle. ¿Y sabés lo que yo veo? El Frente Amplio tiene una condición que es única, que es la mística frente amplista. Así es. Que es aquello que representa nuestros símbolos. Primero que nada, la bandera de Otorgués, que es la bandera artiguista que nos cobija a todos los sectores y a las bases también. En segundo término, es la base, es el trabajo de base, que son los cientos de comités, de hecho son 500, en todo el territorio nacional, que hacen que día a día, a pesar de derrotas electorales, a pesar del clima, de las pandemias, de todo, tengan durante todos los años, todos los días de todos los años, gente discutiendo de política y hablando con el territorio. Entonces esos símbolos son muy fuertes. Yo siento que en el año 2019 nosotros tuvimos dificultades porque había pasado eso, había habido un alejamiento, porque además tuvimos dificultades a la hora de la resolución de la fórmula presidencial. Hubo allí como una instancia que no le podemos adjudicar la derrota electoral, lejos de eso, es multifactorial, pero que no cayó muy bien. ¿Sabés qué siento yo ahora? Que aprendimos la lección, que transitamos 5 años recorriendo. Yo tengo un agotamiento feliz, porque de jueves a domingo, durante los 4 años y medio,
recorrí todo el territorio nacional. Sumaste y lo millas. mismo hicieron mis compañeros. Sumé millas, te puedo asegurar si hubieran dado premio por eso, ya tenía viajes no sé a dónde. Pero eso se tradujo en que yo veo alegría, volví a ver muchos jóvenes en la calle felices, gente con alegría militando, y eso se llama mística frente amplista. Y es muy difícil de explicar, muy difícil de transmitir, pero es lo que sentí. Por lo tanto, ese reflejo que dan las encuestas, donde el Frente Amplio y la fórmula de Yamandú Carolina, que se resolvió muy bien porque salimos de la interna con la fórmula, no hubo dudas. Dos compañeros que tienen una trayectoria no solamente en la gestión, en el caso de Carolina, en el Ministerio de Energía, Industria y Minería, en la Intendencia de Montevideo, en Antel, que hace que hoy tengamos una conexión que no la pudieron. Mirá que trataron, porque trataron de entregar muchas cosas a las privadas y seguimos teniendo una buena conexión. Ya que mencionás Yamandú, la verdad que es ya que redondo. mencionás a Carolina, te vamos a compartir con vos y con la audiencia, le vamos a pedir al control. Tenemos un pequeño video de Carolina Cose en un discurso que ella hacía hace unos meses, que nos pareció bastante significativo en relación a la perspectiva que planteaba. Le pedimos entonces a ver si lo podemos compartir con vos, Sandra. Dale. Porque este Uruguay no aguanta más años de gobierno conservador. Este gobierno débil y suave con los poderosos. Este gobierno que le hizo decretos a medida a las tabacaleras, después de que nuestros gobiernos liderados por Tabaré llevaron adelante la política de salud y le dejó un legado al mundo en el cual quedó como legado que nunca se puede anteponer ninguna política comercial al derecho de los pueblos a tener salud. Bien, el tema de la salud, ¿no? La salud pública como un valor central en la discusión hoy en Uruguay, ¿no? Absolutamente, pero además yo escuché a algún dirigente de la coalición decir que cómo íbamos a dejar esa imagen de que aquí había problemas en la salud cuando realmente no solo hay problemas en la salud, no hay contralor del organismo rector en materia de políticas públicas en salud. Y así lo demuestran. Primero, la extensa cantidad de gente que nos ha reclamado a nosotros, y es el mejor termómetro que tenés, el faltante de medicamentos, el faltante de especialistas, sobre todo cuando te alejás de la capital y te vas a los lugares del Uruguay profundo, donde tenés graves, serios problemas de salud mental. Además, tenemos gurises que hoy llegamos a un lugar como Santa Clara, que es un lugar pequeño, donde nos decían desde las instituciones educativas que llevaban 5 suicidios en el año, de gurises de 16 años, que vos cuando tenés esa edad tenés que tener esperanza, ganas de vivir. Bueno, esas cosas, ¿cómo me van a decir que estamos bien en materia de salud? Donde además tenés no solamente la salud pública, sino la salud privada que han dejado caer. ¿Por qué? Porque no hay contralor. Entonces tenés empresarios de la salud que se llenan los bolsillos y la gente siempre de rehén. ¿Por qué? Porque no hay un contralor específico. Ni que hablar lo que decía Carolina, ¿no? En leyes que fueron, o decretos que fueron en contra para favorecer a sus amigos. Lo hicieron con eso, lo hicieron con la casa. Hay un decreto de casa que tira por tierra todos los avances que pueda haber en materia ambiental. Sandra, y para ir cerrando, queríamos una reflexión tuya, ahora para los argentinos del campo popular, que estamos arrancando el proceso que tuvieron que hacer ustedes después de una dura derrota. Bueno, se pusieron de pie y hoy están disputando la posibilidad de volver al gobierno. ¿Qué nos podés compartir como militante, como compañera, para tercera posición para EVA TV? Primero que nada, si hay algo, yo no vengo a dar clases de nada, pero si hay algo que nos ha mantenido 54 años como fuerza política, es entender que las diferencias que podemos tener, lejos de debilitarnos, nos fortalecen. Yo vengo de una organización política que tuvo un líder maravilloso, que ya no está entre nosotros, que es Raúl Sendic. Estoy hablando del histórico Raúl Sendic,
que tenía una frase que seguramente también la había aprendido de otros grandes, que decía que si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, seguramente vayamos a pasar toda la vida discutiendo. En cambio, si nos colocamos en el lugar de hablar sobre aquellas cosas en las que podemos avanzar porque nos son comunes, ahí vamos a pasar toda la vida trabajando. Yo creo que tenemos que invitarnos, darnos la posibilidad de ver qué es aquello que nos une como naciones. Estoy segura que es el amor a la patria, que es el amor a la gente que está más jodida. Llamale lo mejor del peronismo, lo mejor de los radicales, lo mejor de todos aquellos que tienen la izquierda, por supuesto, lo mejor de todos aquellos que piensan que no todos, lamentablemente, partimos del mismo escalón y que hay que ayudar a los que están más abajo para que podamos tener una patria que crezca y que crezca además en conjunción con sus hermanos latinoamericanos. Entonces, creo que la mejor reflexión es apostar al amor, es apostar a las naciones que nos unen y no aquellas que generan grietas, que hacen del salvate vos solo y del exitismo, que no es real, porque ni el éxito es absolutamente duradero en el tiempo, ni la felicidad. Si uno analiza, cada uno de nosotros analiza lo que es su vida, hemos tenido momentos tristes, momentos felices, momentos de euforia. Bueno, la política también es eso, no es una línea recta de éxito. Nos han vendido una sociedad en la que el éxito es lo único que vale y a cualquier costo. Y eso tiró por debajo nuestras ideas muchas veces, incluso y despojándolo del contenido religioso, sí hablando desde el contenido filosófico de lo que dicen todas las religiones, desde el cristianismo al judaísmo, a el taoísmo. Todos hablan de la necesidad de crecer espiritualmente y de ser solidario. Bueno, yo creo que hay que volver a esa base, pero volver ya no desde un lugar exclusivamente acotado a lo religioso o a lo filosófico. Aplicarlo a lo político. Si tenemos sociedades desiguales, vamos a tener cada vez más violencia. Si nos tendemos la mano y vemos que la diferencia puede llegar a ser un gran factor de unión para trabajar en lo que nos une, vamos a volver a tener países más solidarios, naciones más solidarias y seguramente un futuro que por lo menos apueste a una redistribución de la riqueza que es posible porque ya lo pudimos hacer. Así que yo invito a todos y a todas a creer en la política. La política es la única herramienta que tienen las sociedades para dirimir y administrar esas diferencias de la sociedad. Bueno, redondito el cierre. Sandra, te agradecemos. Acá se escuchan aplausos por tu intervención. Muchas gracias por participar en Tercera Posición, el programa internacional de EVA TV. Y seguimos en contacto y pendiente de lo que pase del otro lado del Río de la Plata. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Ojalá que para comunicarles un triunfo de la gran mayoría del pueblo uruguayo. Bien, nos vemos. Y ponemos un videito cortito de Pepe Mujica sobre la confusión del ser con tener mientras le damos el ingreso a Alejo a Álvarez para que converse con nosotros una columna nueva. Esta etapa civilizatoria ha masificado una ansiedad consumista que está metida en los sentimientos de la gente. La izquierda tradicional es hija de un tiempo en que se revalorizó el pensamiento y la intelectualidad y las ideas, y construyó un andamiaje de ideas. Era la reacción a lo que era el mundo medieval y la escolástica, y se creó un sujeto de ideas. Parecería que la neurociencia contemporánea, el avance de los últimos 30 años, está indicando que los seres humanos somos, en primer término, animales emocionales que aprendieron a pensar, pero tenemos un bruto trasfondo emocional.
Las ciencias del marketing contemporáneo han explorado esto enormemente y han establecido una influencia determinante en la conducta subliminal de la gente, donde tácitamente, sin pensarlo, la gente tiende a confundir ser con tener. Bueno, y ya tenemos con nosotros a Alejo Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales, que nos va a hablar un poco sobre G20, política de género e igualdad. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Alejo? Muy bien, por suerte. Ay, te dije Álvaro, perdón. Alejo. No, ahí Alejo Álvarez, bueno. es válido, todo Acá bien. te llamas pasa nada, Álvaro. Está perfecto. Álvaro Álvarez. Álvaro Álvarez. Sí, exactamente. Bueno, en esta columna vamos a intentar ir destacando un poco de lo que va aconteciendo en la semana, ¿no? En la coyuntura, en el día a día. En este caso, la semana que pasó, se empezó a conversar, se empezaron a conocer algunos detalles del desempeño del gobierno nacional de Javier Milei en lo que es el G20, ¿no? Este G20 que vamos a recordar brevemente que es un grupo, el grupo de los 20, un foro internacional multilateral que agrupa a las 20 economías más importantes del mundo, ¿no? Se creó en el 99. Y bueno, desde allí viene teniendo reuniones periódicas, básicamente donde se discuten cuestiones vinculadas a la política internacional, a la economía internacional, a la gobernanza global, ¿no? Y bueno, en este caso... Están los más grosos ahí. Exactamente, sí, las Grosas. principales economías del mundo, claro, sí, la Argentina está presente, está Brasil, México por América Latina, Estados Unidos, China, Alemania, Italia, India, podemos seguir. Entonces, desde el 2008, este grupo lo que hace es reunir anualmente a los jefes y las jefas de Estado de los países para que puedan discutir más cara a cara, ¿no? Ahora, esta cumbre de líderes, se le llama, se va a realizar el mes que viene. 18 y 19 de noviembre. Exactamente, 18 y 19 de noviembre. Y ya, obviamente que desde lo que viene del año y en estos meses, se van negociando y generando acuerdos en todos los que son las declaraciones que se van a firmar, ¿no? Que se van a dar a conocer. Y bueno... Justamente se empezó a conversar sobre esta cuestión la semana pasada a raíz de un tuit que emitió una funcionaria de Brasil, Vanessa Dolce de Faria, que es... Ahí lo tenemos al tuit. Acá podemos ver el tuit, que ella es alta representante de Itamaraty, que es la Cancillería de Brasil, para las cuestiones de género, ¿no? Yo no sé, ¿ustedes le siguen diciendo tuit? Sí, Es Twitter, retuitear, no va a cambiar. X no, Sí. no entró, ¿no? En Argentina, No, básicamente. el Para nombre, mí, aparte te ponen un problema porque el nombre de la empresa poner que sea X, pero cuando emitís antes la empresa era Twitter y emitías un tweet. Ahora la empresa es X y ¿qué emitís? no sé una X. Un post, quizás, Bueno, pero bueno, no nos vamos, continuemos. no nos vamos a ayornar. Bueno, se conoce este tuit donde esta funcionaria básicamente dice que cuando avanza la extrema derecha pierden las mujeres, ¿no? Y da a conocer que Argentina es el único país del G20 que no se une al consenso sobre igualdad de género y ahí ratifica el compromiso de la presidencia brasilera en su posición con la igualdad y bueno, y destacando que es innegociable, ¿no? Para ellos. En este caso, esto a lo que hace referencia Vanessa es básicamente la primera reunión en la historia que se hizo el G20 sobre empoderamiento femenino, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Tenés idea? Esto fue 21 de octubre, más o menos. No, 21 de octubre fue hoy. No, 21 de octubre. Perdón, 11 de octubre, Por ahí. casi, por 10 En octubre. días. Sí, pasa que hoy es un día, viste, épico. Entonces... ¿Qué es lo que se trató? ¿Sí? O sea, ¿en qué se alcanzó este consenso? Básicamente tiene que ver con las políticas para combatir la violencia contra las mujeres, la inserción de mujeres en la economía digital y la creación de una política global de cuidados, ¿no? Que ahí, o sea, uno puede tener matices en torno a los grados de acuerdo.
Pero lo que se da es que en esa mesa ninguno objetó esa declaración. Argentina fue el único país que lo hizo, ¿no? Entonces, esto no es novedoso, ¿no? Ya se viene desde el discurso de Naciones Unidas. Milei lo dejó bastante claro con la crítica que hizo a Naciones Unidas, al Comité contra la Eliminación, para la eliminación de la discriminación contra la mujer, y también las críticas que hizo a las políticas vinculadas con actividades sexuales y reproductivas. Pero acá la cuestión, el hecho en particular, tiene que ver con que cuando uno va concatenando estos hechos, ¿no? Uno ve que se está estableciendo una política exterior inédita que básicamente nos está aislando, ¿no? Tantas veces que hemos escuchado de estamos aislados Argentina del mundo. Bueno, hoy hay una política exterior que deliberadamente nos está aislando, ¿no? Entonces, eso es algo como para tener en cuenta a la hora de analizar este momento particular de Argentina, y también revela lo que es una posición dogmática, súper dogmática del gobierno, sin entender, sin comprender el contexto internacional en el cual se inserta. O sea, sobre todo, bueno, Argentina hoy, ¿no? Ahí uno, digamos, entiende cuando accede al poder que, o sea, Argentina ya venía participando de estos foros, claro, ya alcanzó algunos acuerdos, ya tiene determinados compromisos, y uno no viene a refundar. Estamos yendo para atrás. Claro, el orden internacional. Es como nos estamos por lo menos no refundarlo. No, por lo menos si lo vamos a refundar, no lo vamos a refundar un orden internacional que vaya para atrás con los derechos de las mujeres. Totalmente, sin dudas. Pero bueno, es algo que... Porque no estaría mal refundarlo, pero no en el sentido que plantea Milei. Exactamente, sí. Pero es una cuestión que... revela la característica de este gobierno, ¿no? Y también, se conoció recientemente en esto que vamos viendo como estos hechos que van aislando al país. A fines de la semana pasada se conoció que el gobierno envió una misiva a todo el cuerpo diplomático, básicamente solicitando: o te alineás con las ideas de la libertad o das un paso al costado. Fue una nota personal del presidente desde su GDE personal, que es el sistema de envíos de trámites al interior de la estructura administrativa estatal, donde, claro, como bien vos decís, le indicaba a cada uno de los funcionarios y empleados de la Cancillería que tenían que adaptarse a las nuevas ideas de la libertad, y si no, hacerse a un costado. Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, eso... Como diría Cristina, tomá mate con chocolate. Ahí tenés. Sí, es una situación, es algo que no se había dado nunca, mismo que sea el presidente constitucional el que haga el envío de la misiva y no la canciller, por ejemplo. Pero bueno, también, o sea, se da en un contexto en el cual... los diplomáticos de alguna manera advierten todos estos cambios generan tensiones. Exactamente, ¿no? Intentan como tratar de que Argentina no rompa tanto. Hay ahí como todavía un balanceo que se está haciendo, pero bueno, queda ver. Esto es una historia que la vamos conociendo día a día, semana a semana, así que bueno, nos vamos a encontrar en otros momentos para seguir compartiendo acá con ustedes. Muchas gracias, Alejo, te vemos la próxima. Muchas gracias. Una vez más se nos fue el programa. Ya terminamos, así es. Gran programa. Bueno, para repasar, tuvimos la presencia de Sandra Lazo para conversar sobre Uruguay. Analizamos la historia política un poco del Frente Amplio y lo que se viene con las elecciones. Así es. Y estrenamos sección con Alejo Álvarez. Lo rebautizamos a Alejo, le puse Álvaro yo, pero bueno, es Alejo. Y seguramente lo estaremos volviendo a convocar en una nueva edición de Tercera Posición. Ahora nos vamos, nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas con Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Como siempre, agradecerle a todos los que están detrás de cámara, a Sabino, Manu, María Emilia y todos los demás que hacen posible este programa. Gracias, nos vemos.